huelga de los médicos de salud, sin ninguna duda, es muy seria porque está afectando la salud e incluso amenazando la vida de miles de pacientes que finalmente son los que pagan los platos rotos. Pero la pregunta que por lo general no nos hacemos es ¿por qué están en huelga? No hay otra manera de resolver las cosas. ¿Cuáles son sus razones? Paco Flores, que es el jefe de la página web de Frecuencia Latina, pero que también es un gran reportero, trata de encontrar la respuesta a esta pregunta. Adelante. Desde las 5 de la mañana estamos. En 12 días de huelga, los médicos han dejado de atender a cerca de 7.000 pacientes y más de 3.000 cirugías han dejado de realizarse. Pero ¿sabe usted el verdadero drama que viven los médicos de la Seguridad Social? Descúbralo en los próximos minutos. En nuestras manos cayeron documentos con alarmante información que valía la pena corroborar en persona. Documentos que revelaban la trágica realidad de un hospital de emergencias en la capital, que literalmente funcionaba por obra, gracia e ingenio de médicos y enfermeras que ahí trabajan. Se trata del Hospital de Emergencias Grau, perteneciente a la red asistencial Almenara, y en donde, escúchelo bien, se usan percheros para colgar sueros a falta de equipamiento adecuado. La dirección también ha hecho los pedidos, también ha sustentado que necesitamos ampliación de hospital, necesitamos ventilación, necesitamos mayor personal, pero no depende ahora de la dirección, porque todo está centralizado y es la red, ¿no?, la que al final tiene la potestad de que si contrata uno o dos médicos más o de que si nos da un espacio más o más dinero. El ejemplo claro es un hospital, ¿no?, con más de 240 camas y que para un manejo de todo un hospital menos de 2.800 soles de dinero al mes. ¿Qué hospital o qué posta puede trabajar con ese dinero? No podemos resolver y tenemos que ir adaptándonos. Donde colgamos, ¿no?, el suero es un colgador de ropa. Si vemos acá al costado y están colgados, miren, son adaptaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un hospital que ha sido adaptado. La construcción inicial no ha sido de hospital. Concebido como un edificio administrativo, con el pasar de los años, lo que era un pequeño policlínico se ha convertido en un hospital nivel 3, cuyas instalaciones están colapsadas y no cumplen en lo más mínimo con las normas internacionales. En cuanto al hacinamiento, deben ser 4 metros cuadrados por paciente, los que dispone según las especificaciones técnicas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuántos tenemos aquí? Aquí estamos en 2 o 1,5 metros cuadrados por paciente, ¿no? Es poco lo que podemos hacer, no hay más, ¿no? Podemos ver ahí los pacientes están delicados, pero a pesar de eso, si se dan la vuelta, hemos sacado 2 pacientes allá que no deberían estar, ¿no? Pero por cuestiones de emergencias tenemos que evaluar a los pacientes así, ¿no? ¿Dan ganas de ser médico así, doctor? No da ganas, pero es algo en lo que nos hemos metido y me gusta mi carrera, ¿no? Soy de emergencias y en eso estamos. ¡Una vida digna! ¡Solución ahora! A lo hecho pecho parece ser el lema de estos doctores, que en el 12º día de huelga de médicos de salud toman por unos instantes los exteriores del hospital para reclamar por mejores condiciones laborales y un sueldo decente por hacer un trabajo en el que literalmente se juegan la vida. Lavan simbólicamente sus mandiles, manchados con la indiferencia que ya lleva 15 años. Nuestros reclamos al final van a redundar en mejoras para un paciente. Necesitamos que las autoridades, necesitamos que la gente escuche de que la protesta y la lucha no es en contra de nuestros pacientes. Los pacientes se encuentran totalmente hacinados, uno al lado del otro, en un cuarto sin la más mínima ventilación. Venir a parar aquí es, bajo cualquier punto de vista, un riesgo, tanto para pacientes como para médicos. Un documento del mismísimo Centro de Prevención del Trabajo de Salud advirtió en el 2010 del grave riesgo de contraer tuberculosis por la ubicación y condicionamiento de las áreas para la atención de pacientes que carecen de mínimas, por no decir nulas, medidas de prevención. Así las cosas,
no es raro pensar que un médico haya podido contraer tuberculosis mientras atendía en este lugar. Punto Final consiguió en exclusiva un documento que demuestra que un médico del Hospital de Emergencias Grau contrajo la temible tuberculosis y además la tarjeta de control de asistencia y administración de medicamentos, en la que se especifica claramente que el paciente, cuyo nombre hemos borrado por obvias razones, trabaja como médico en el Hospital de Emergencias Grau. El presidente del Cuerpo Médico del Hospital de Emergencias Grau confirmó la veracidad de los documentos que recibimos. Según esto, son los formatos del hospital y es el formato de tanto de medicación como diagnóstico, donde nos dice que tiene acá 3 cruces. Si esto es de la persona a la cual hace referencia, es el personal de salud, esto daría diagnóstico y sería confirmatorio de un paciente con tuberculosis. El diagnóstico del médico cuyos documentos recibimos fue hecho el 26 de julio pasado y durante la elaboración de este reportaje pudimos saber que existen hasta 2 casos más de médicos contagiados con TBC en las últimas semanas, contagios que eSalud, a través de su gerente general José Somocurcio, pone en duda. Y no podemos saber en este momento si realmente se contagiaron en el hospital o en la calle. Es posible saber, pero para eso hay que hacer un examen muy especial de seguimiento del bacilo con tipificación de ADN y todo lo demás. De modo que no se puede afirmar, y en todos los casos, que los médicos se han contagiado en el hospital. Pero el trabajador de salud que está contagiado dentro del hospital o que trabaja en el hospital ha traído o no la enfermedad de afuera. Eso no es posible saberlo. De modo que no estamos en condiciones de afirmar una cosa de esa naturaleza. Cuesta un poco creerlo cuando yo he visto en el caso de un policlínico cómo hay 5 pacientes en una sala donde no hay una sola rendija de ventilación. Me cuesta muchísimo creer lo que usted me dice cuando veo esas condiciones. Sí, es posible que usted haya visto eso. Es posible, pero estamos en plan ahora de descongestionar con un sistema nuevo de atención. ¿Y mientras qué hacemos con los médicos que reclaman esa solución, que reclaman que se solucione este problema, que reclaman y que se sienten afectados y se sienten atemorizados por ejercer su carrera bajo estas condiciones de miedo? Porque en verdad yo no quisiera trabajar para saber que me voy a enfermar. No. Si usted fuera un soldado de la salud, que es casi como un soldado del ejército, y le dicen vaya usted al campo de batalla, usted no va a decir tengo miedo de que me vayan a matar o herir y por eso no voy al campo de batalla. No, señor. ¿Es que acaso ser médico en la seguridad social se ha convertido en una condena a muerte? Los médicos infectados con tuberculosis debían trabajar hasta en 3 lugares, afectando seriamente su salud, tanto física como mental. Uno no puede vivir solo de este trabajo, con estas condiciones. Uno no puede vivir así. Lo que uno trata de hacer es sobrevivir, y al tratar de sobrevivir uno da doble horario, doble turno, uno se expone, ¿no? Uno da un trabajo en otra institución además, porque no nos alcanza. El sueldo de los médicos peruanos está por debajo de la mitad del sueldo de un médico en otros países de América Latina. El principal reclamo de los médicos de salud es tener un sueldo justo, ni más ni menos. Para eSalud, este tema se resolvió con un bono equivalente al 15% de sus remuneraciones. Ya se les hizo un aumento del 15%, ya lo cobraron y tal vez ya lo gastaron. ¿Cómo les podemos volver a aumentar otro porcentaje más? ¿Sabe usted cuánto representa ese aumento? 130 millones de soles ha costado el aumento del 15% para todos los trabajadores. Pero además, los médicos exigen la contratación de más personal y la mejora de condiciones laborales, y es que un doctor en la seguridad social debe atender a 5 pacientes por hora. ¿Qué puede hacer un médico en 12 minutos con un paciente? 12 minutos lo tomas en tiempo absoluto. En eSalud tenemos que llevar formatos, tenemos que realizar recetas por triplicado, tenemos que registrar todos los datos en un parte. Tenemos muchos papeles. Eso se reduce a, pongamos, 3, 4, 5 minutos. Y nosotros que no sabemos saludar, no sabemos interaccionar con la persona, entonces nos quita ese tema. La relación médico-paciente se ve perjudicada y al final esa relación en sí
la esencia de la atención médica se reduce a 1 o 2 minutos. No es problema del médico, el médico atiende, está sentado, no se mueve, pero nosotros le llamamos, es un problema de sistema, es un problema de gestión. Ningún médico está obligado a cumplir un cupo de pacientes. Ese es un promedio que se establece de rendimiento hora, pero no es una obligación ineludible cumplirla. Lo que es importante es que ese médico cumpla con su paciente en el tiempo que sea necesario. Para ESalud no hay mucho más que hacer en materia de mejoras para los médicos en huelga. Según su gerente general, los reclamos del gremio médico tienen un trasfondo político que no tuvo reparos en señalar. Si se persiste en un paro por 4 dirigentes que son del partido aprista y están en una actitud de arrastrar al gremio a un paro prolongado, no obstante habiéndose incrementado sus saberes, se les ha dado un 15%, tenemos que pensar que se trata de un asunto político. Entonces, nosotros consideramos que ya hemos hecho lo necesario dentro de la ley. La huelga médica, esa que en los últimos 12 días ha vestido algunas de las avenidas principales del centro de Lima de blanco, es un tema complejo, con un profundo lado humano que afecta a médicos y pacientes. Vidas que cuidan vidas y que al margen de colores políticos deben hallar una pronta, esperemos que muy pronta, solución. El problema es que es una situación que se repite constantemente. Nos quejamos a veces de que hay gente que tomó una carretera, pero tomó una carretera, y no estoy tratando de justificar la violencia, pero porque hace 10 años que están pidiendo algo y no les hacen caso. Pasa lo mismo con los médicos. Hace 15 años que están reclamando. Y el 15% de este bono obviamente que no compensa el desnivel salarial y de ingresos de los médicos de salud. Es absolutamente legítimo lo que están reclamando, y si la postura de la gerencia de salud va a ser simplemente no hay una solución y conténtense con su 15% y regresen a trabajar, esto va a ir de mal en peor. Y por favor, eso de que el médico en ESalud, o sea, un paciente de salud, que el médico le dé el tiempo que necesita. ¿Cuánto tiempo necesita un paciente? 20 minutos, media hora. ¿A cuánta gente se dejaría de atender diariamente si los médicos no hicieran lo que están haciendo hoy, que es darle, aunque sea 10 o 12 minutos a cada paciente? Esa es la realidad, lamentablemente esa es la realidad, y hay que afrontarla de otra manera. Con esa intransigencia de la gerencia de salud, simplemente esto va para peor. Vamos a una pausa y regresamos con más, el punto final. Max tiene 7 años y su carpeta está vacía desde hace 3 semanas. Ya no va al colegio porque su garganta está con una infección tan grande que respirar se le hace casi imposible. Pero ¿qué hacer cuando tu madre tiene que dejarte en la cama del hospital para irse de cobrador en un micro? Porque para salvar tu vida, tu operación cuesta 12.000 soles.